¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, lo Buenos escuchamos. días, qué bien, mucho gusto nuevamente estar con ustedes, de compartir este rato con todos. ¿Se ve bien? ¿Todo se ve perfecto? Quiero que me digan. ¿Se está mirando? ¿Se me escucha bien? ¿Se mira bien? Por favor, díganme. Sí, doctor. Muy bien, ya podemos empezar, creo. Son exactamente las 7 hasta las 8:40, ¿cierto? Son las 2 horas que tocan hoy día. Miren, a manera de una brevísima revisión solamente de esta última parte que habíamos quedado aquí, acerca de la... Cuando queríamos ver ahora ya la degradación completa de la glucosa hasta en presencia de oxígeno, o sea, glucosa más oxígeno, acá está el oxígeno que estoy señalando, glucosa más oxígeno hasta CO2, acá está el CO2, y agua, que es la que se forma cuando esto se reduce. Es decir, estamos viendo ahora el metabolismo completo de la glucosa, incluyendo la vía glicolítica, incluyendo la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs, que siempre va de la mano con la cadena respiratoria mitocondrial. Queremos ver cuántos ATPs son los que se generan cuando un mol de glucosa se degrada completamente hasta glucosa. Si yo preguntara esto, pues ustedes ya saben muy bien, si yo dijera, la degradación completa de la glucosa hasta CO2 y agua requiere mitocondrias, claro, acá están mitocondrias. Requiere de la vía glicolítica, acá está la vía glicolítica. La vía glicolítica que le llamaríamos acá la aeróbica, pero es la vía glicolítica. Requiere de citosol, claro, porque esto ocurre en el citosol. Requiere iones magnesio, porque sabemos que la vía glicolítica requiere grandes cantidades de iones magnesio. Que requiere de la descarboxilación oxidativa del piruvato, por supuesto, para que esta glucosa pueda llegar hasta CO2 y agua, tiene que haberle ocurrido todos estos procesos de la vía glicolítica, haberse descarboxilado oxidativamente, y luego en el ciclo de Krebs, a veces también descarboxilado aquí, y luego sus hidrógenos alimentar la cadena respiratoria para producir agua. Todo eso es lo que implica la degradación completa ahora ya en presencia de oxígeno, es decir, aeróbica, de la glucosa hasta CO2 y agua. Aquí habíamos visto que se hace el conteo para hacer el balance, 2 ATPs netos que son de la vía glicolítica. Aeróbica o anaeróbica siempre son 2 ATPs. Acá la vía glicolítica pues, generaba 2 piruvatos. Entonces acá habrá también 2 descarboxilaciones oxidativas. Al haber 2, acá también se van a generar 2 NADH2. Y cada NADH2 que va a la cadena respiratoria va a producir 2.5 ATPs. Por tanto, si son 2, 2 por 2.5 dan 5. 2 más 5 ya son 7. Se han generado entonces también 2 acetilcoenzimas A por cada piruvato. Habrá 2 ciclos de Krebs. En cada ciclo de Krebs también habíamos hecho ya el conteo y ahí resultaban 10 ATPs por cada acetilcoenzima A. Como son 2, habrá 2 ciclos de Krebs. Pues por 2, 20. 20 más 7, 27. Pero aquí hay un detalle, que estos NADH2, que cuando hablábamos de la vía glicolítica anaeróbica, normalmente el piruvato, este NADH2 se utiliza. O sea, acá es oxidación, acá se reduce el piruvato a lactato. Y prácticamente estaba así. Pero al haber ocurrido esto, que ahora este piruvato ingresa para acá, estos NADH2, que también tendrían que ser 2, porque recuerdan que se forman 2, al final, 2 triosofosfato. Una que se genera acá y otra que deriva de aquí. Al final, todo esto va a ocurrir por duplicado. Acá habrá entonces, en un momento determinado, si es que viene la glucosa, habrán 2 gliceraldehídos. Y por tanto, acá se generarán también 2 NADH2 o NADH más H extramitocondriales, o sea, fuera de la mitocondria. Como no se utilizan acá, tendrán que entrar a la mitocondria. ¿Y cómo lo hacen? A través de 2 mecanismos llamados lanzaderas. Una lanzadera de glicerol, fosfato, este NADH2 que vendría a ser 2, estos 2 al final se van a traducir en 2-FADH2, que en la cadena respiratoria van a producir 1,5. Como son 2, serían 5. 27 más 5 vendrían a ser, perdón, 2, ¿no? Perdón, serían 1,5, serían 3. 27 más 3 serían 30. 30 si es que usa estos NADH2 utilizan la lanzadera del glicerol fosfato. Pero también hay la otra, que 2 NADH2 que se forman fuera de la mitocondria pueden
hacer uso de otra lanzadera, que es la del malato aspartato. Esta es la lanzadera de malato aspartato, malato aspartato, así se llama, utiliza este mecanismo, y a través de este mecanismo, como ustedes pueden ver aquí, al final recibe un NADH2, NADH2 se entrega aquí afuera a un malato, y es otra deshidrogenasa la que hace aquí, la que recibe y se convierte en NADH2. Al final, entonces vamos a tener dos NADH2, ya no dos FADH2 como en el anterior caso. En este caso son dos NADH2. Como acá habían dos, acá también habrán dos, y cada uno genera 2.5. 2.5 por 2, 5. Entonces, por tanto, 27 más 5 serían 32. La diferencia es, el balance total varía a ser 30 o 32. La diferencia de 2 es por el hecho de que se ha usado la lanzadera del glicerol fosfato o lanzadera del malato aspartato. Me preguntarán, bueno, ¿y cuál es la que ocurre? Cualquiera de los dos. En algunas circunstancias pueden, o algunos tejidos, de preferencia ocurre la de la glicerol fosfato, en otros casos, en otras circunstancias, estará ocurriendo la del malato. Bien, esto es lo que habíamos quedado. Ahora pasamos a ver una vía que es importantísima también, incluida dentro de lo que es el metabolismo de carbohidratos. La vía del fosfogluconato. Ahora ustedes estarán mirando esto aquí y dirán, uy, ¿qué es esto? Ahora, todo eso nos vamos a meter en la cabeza, ni vayan a pensar en eso, ¿no? Por si acaso. Todo lo que yo estoy haciéndoles va a ser, ustedes vean esto, lo revisan, lo repasan muy bien y van a ver lo sencillo que es. Simplemente yo voy a decir, para formular las preguntas de este capítulo, realmente, síganse a lo que yo estoy haciendo y en base a las competencias que he puesto al comienzo. Sobre las competencias es sobre lo que yo tengo que preguntar. No me puedo salir más allá de las competencias. Por lo tanto, todo lo que yo les he dicho, realmente de eso, lo pueden encontrar en cualquier texto. Repásenlo si se gustan, pero siempre y cuando se enseñan a lo que yo estoy hablando. Después yo les voy a decir inclusive, por ejemplo, en este caso de la vía del fosfogluconato, pareciera que es un inmallado de cosas. Yo no voy a preguntar nunca estos pasos minuciosos que hay acá adentro. Simplemente lo más importante, ¿qué es la vía del fosfogluconato? Para tener en cuenta. Es una vía alterna, justamente está acá, están viendo. Es una vía alterna de la vía glicolítica. Miren, acá la vía glicolítica es esta. Esta es la que está, es la glicólisis, ustedes la conocen. Esta es la glicólisis. Y la vía del fosfogluconato es estas flechitas que están en azul, que al final son un atajo, un desvío de la vía, una vía alterna de la vía glicolítica. Un desvío, ¿para qué? Para generar algo. Esa es la importancia. Entonces la vía del fosfogluconato lleva ese nombre porque aquí hay un compuesto que tiene ese nombre, el 6-fosfoglucónico o 6-fosfogluconato. Y además también se le conoce como vía de las pentosas fosfato, porque aquí también se van a encontrar con unos característicos similares al ribuloso 5-fosfato, riboso 5-fosfato y ciruloso 5-fosfato son pentosas fosfato. Esta vía también tiene esos nombres. Vía del fosfogluconato o vía de las pentosas fosfato. Estas vías constituyen un atajo, un desvío de la vía glicolítica para permitir tres grandes cosas. Producción de NADPH2, aquí están viendo ustedes. Este NADPH2, a diferencia del NADH más H o NADH2, como en forma abreviada lo decimos, estos NADPH2 no van a la cadena respiratoria, no van a producir 2,5 ATPs, no, nada de eso. Estos van a ser usados en procesos que continuamente la célula necesita para llevar a cabo procesos de reducción. Van a ver más adelante, ya en lo que viene, creo que es el capítulo de lípidos. Allí van a ver que la síntesis de ácidos grasos, que es un evento que ocurre continuamente, ¿de qué requiere? De un agente reductor, grandes cantidades. ¿Quién es? El NADPH2. ¿Quién lo forma? La vía del fosfogluconato. Cuando ustedes vean cómo se sintetiza, cómo se lleva a cabo la síntesis de colesterol, continuamente llevamos síntesis de colesterol, hacemos colesterol, y van a ver allí la inmensa cantidad de NADPH2 que se requiere. ¿Quién lo brinda? La vía del fosfogluconato. Lógicamente que también hay otras formas que también se pueden generar NADPH2,
pero la mayor cantidad la brinda esta llamada vía del fosfogluconato. Más adelante también en el curso ustedes van a ver, por ejemplo, lo más destacado, digo, cómo es que se metabolizan una serie de sustancias que no son propias de nuestro organismo, llamados xenobióticos. Pues realmente durante ese mecanismo, la eliminación de estos xenobióticos implica entre una de los mecanismos que tienen nuestras células para eliminar xenobióticos, hace uso, en uno de ellos, de grandes cantidades de NADPH2. La pregunta, ¿de dónde viene todo eso? De la vía del fosfogluconato. Continuamente tenemos que tener glutatión reducido para combatir los radicales libres que se pueden generar en exceso. ¿Cómo lo combatimos? Con un agente antioxidante. ¿Gracias a qué? A que el NADPH2 convierte el glutatión en reducido y este hace todo el resto. ¿De dónde viene esto? De la vía del fosfogluconato. Si me pongo a citar esos ejemplos, vamos a encontrar que realmente este NADPH2 no tiene función pues energética, no va a la cadena respiratoria, sino va a ser requerido en aquellas reacciones donde se necesita la presencia de un agente reductor. Y este es el NADPH2 que se genera gracias a este desvío, a este atajo, podríamos decir así, de la vía del fosfo llamado fosfogluconato. Aquí además, esa es otra función importantísima. A través de este mecanismo o de esta vía del fosfogluconato, también generamos ribosa 5-fosfato. ¿Y para qué sirve el ribosa 5-fosfato? Continuamente estamos formando el ribosa 5-fosfato. Glucosa puede prestarse para convertirse en ribosa 5-fosfato. Otros carbohidratos de otros carbonos, haciendo que eso vean que es en sentido fácilmente reversible. Estos que son de 4, de 7, otros de 5, se pueden convertir fácilmente en ribosa 5-fosfato. ¿Y para qué sirve el ribosa 5-fosfato? Entre otros usos. La más destacada, síntesis de ácidos nucleicos. Síntesis de ácidos nucleicos. RNA, miren, nuestro material genético no existiría si no hubiera ribosa, ribosa 5-fosfato. ¿Quién nos los proporciona? Gracias fosfogluconato. Gracias vía del fosfogluconato. ¿Dónde ocurre la vía del fosfogluconato? Acá la están viendo clarito para que ustedes cuando yo les pregunte esto, pues simplemente se acuerdan de esta figurita. ¿Dónde? Acá está, este es el citosol entonces. Claro, aparte de que yo dije que era un atajo de la vía del fosfogluconato. Es decir, se desvía por acá, hace todo esto y al final se va a integrar más adelante. Más solamente fue un desvío. O bien, por este se incluye, ya sea, nuevamente se reincorpora por más adelante con la fructosa 6-fosfato o bajo la forma de gliceraldehído 3-fosfato. Y ahí para adelante sigue todo igual, no ocurrió prácticamente nada. Eso no solamente es también la función, generar NADPH2 y ribosa 5-fosfato. También estamos viendo de que nuestra dieta no solamente tiene glucosa, también tiene otros carbohidratos. Pueden ser triosas, tetrosas. Por ejemplo, ingerimos una eritrosa, es una tetrosa, 4 carbonos. Si ingerimos en la dieta, aunque sean pequeñas cantidades de cirulosa, ya está acá cirulosa. Si ingerimos cantidades pequeñas de una 6-heptulosa o una heptosa, ¿qué hacen estos carbonos diferentes a 5 átomos diferentes a glucosa? Que como una eritrosa, una 6-heptulosa, una cirulosa, ¿cómo podríamos integrarlos a la vía glicolítica? No habría razón, no hay una vía para ellos, sino que se valen de la vía del fosfogluconato para que una vez dentro de la célula viene una quinasa, por ejemplo, si es eritrosa, la fosforila y hasta acá. Si viene una 6-heptulosa que muy escasamente puede estar, pero de todas maneras está ahí, viene una quinasa, la fosforila, la posición 7, y se convirtió en la 6-heptulosa 7-fosfato. Y al estar acá, se va a ver al final convertida o en fructosa o en gliceraldehído. Ya está integrada a la vía del fosfogluconato. Lo mismo puede ocurrir para el caso de una ribulosa, de una cirulosa. Se fosforilan y ya estarían ubicados en este sitio, sin esperar que todo venga de glucosa. Y de esa forma entonces también la vía del fosfogluconato se presta como una posibilidad, como una ruta
de acceso a otros monosacáridos diferentes a glucosa para que puedan integrarse en la vía degradativa, que significa de los carbohidratos, que es la vía glicolítica. Entonces, estos también quieren ir a rendir energía. Pues bien, se incorporan acá, o bien se convierten en estos intermediarios, o bien pueden integrarse en la vía glicolítica para que más adelante estén convertidos como piruvato, van a la mitocondria y comienzan a producir energía. ¿De qué se valieron? Gracias a la vía del fosfogluconato. Les permitió ese acceso. Es como si un vehículo que está de pasadita nomás, va recogiendo pasajeros. Bien, estos quieren ir hasta acá. ¿Cómo lo hacen? Pues se embarcan aquí, se suben y después se van a ver convertidos en uno de esos intermediarios, que a las finales van a ser como piruvato, que van a entrar a la mitocondria y van a seguir todo lo demás como si fuera glucosa. Sin embargo, no fueron glucosa, se valieron de la vía del fosfogluconato. Así, esto, si yo tengo que preguntar, pues prácticamente ustedes van a limitarse a haber captado esto que les acabo de decir. Esta es la vía del fosfogluconato. Esos nombrecitos que les pongo aquí, por ejemplo, ahora sí, ¿cómo se inicia? Que la glucosa 6-fosfato, por acción de una enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene como cofactor al NADP, se reduce y se convierte en NADPH2, permitiendo la oxidación de la glucosa 6-fosfato en ese derivado delta-gluconolactona, que es por acción de una lactonasa, es una reacción fácilmente reversible. En este caso, si es de aquí para acá abajo, esta porción de una lactonasa se va a escindir y se convierte en el fosfogluconato. Este era un compuesto cíclico, acá ya es un compuesto lineal, llamado 6-fosfoglucónico o 6-fosfogluconato, que por acción de una enzima, la fosfogluconato deshidrogenasa, que nuevamente en presencia de NADP, este va a oxidar al fosfogluconato y a la vez va a descarboxilar, convirtiéndose en ribulosa 5-fosfato, y además aquí el NADP resulta reducido. 2 NADPs que ya van a saber ustedes, ya saben a dónde van a ser usados. Esta descarboxilación y esta oxidación entonces ha generado al final que el fosfogluconato se convierte en ribosa 5-fosfato. Si fueran 2 glucosas que estuvieran acá, pues tendríamos 2 ribulosas. Una podría orientarse hacia ribosa 5-fosfato por acción de una isomerasa o por acción de una epimerasa convertirse en silulosa 5-fosfato. Si fuese esa el caso, tendríamos acá 5 carbonos acá y 5 acá. Se pueden mezclar. Juntamos los 5 y hace un total de 10 carbonos. De esos 10 carbonos viene ahora una enzima que va a permitir una transcetolasa, se llama la enzima, no le puedo sacar el nombre, una transcetolasa, que tiene como cofactor al pirofosfato de tiamina, o tiamina pirofosfato, la forma activa de la vitamina B1, ¿cierto? Bien, acá entonces una transcetolasa hace que de estos 10 carbonos que han resultado de juntar los dos, y de ahí separa 7 para un lado, como C-lactulosa 7-fosfato, y 3 para acá. Siguen los 7 carbonos, perdón, los 10 carbonos, solamente que distribuirse ahora de esta manera, gracias a este enzima. El proceso son fácilmente reversibles. Esto puede ser destinado para aquí, de acuerdo a las circunstancias, o bien seguir hacia adelante. Si estamos con C-lactulosa, ya sea la derivada de esta ruta o a las que vienen por este lado, u otros que vienen por este lado, se juntan un glisaldehído 3-fosfato y una C-lactulosa 7-fosfato, realmente tenemos 10. Se juntan los dos y aquí viene una transaldolasa. Una transaldolasa es una enzima que también ahora va a juntar, en base a estos 10 carbonos que tiene a disposición, los puede distribuir de otra forma. Para un lado, 4, como eritrosa 4-fosfato, y para otro lado 6. Siguen los 10 carbonos, solamente que ahora distribuidos bajo esta forma. Acá, o bien esta eritrosa 4-fosfato, o esta fructosa 6-fosfato. Esta ya podría estar aquí incluida. Si gusta, ya se puede incorporar aquí y seguir para adelante. O este glisaldehído, si gustaba, ya podría estar incluyéndose acá, sin necesidad de pasar por todos estos pasos. Pero dependiendo de las circunstancias, estos pueden también seguir para adelante. Si tuviéramos
una eritrosa 4-fosfato, y por acá hubiese otra celulosa derivada de la glucosa o uno que viene de la dieta. Acá hay 5 carbonos y aquí ya había 4. Pues nuevamente viene la transcetolasa, esta que estuvo acá, y hace el trabajito. Con estos 9 puede juntarlos y separarlos. Aquí de estos 9, 3 se pueden ir para como gliceraldehído 3-fosfato y 6 como fructosa 6-fosfato. Este gliceraldehído puede incorporarse por este lado y esta fructosa 6-fosfato estar por aquí. Lo cierto es que al final, tarde o temprano, estos azúcares básicamente no han hecho más que permitir integrarse a la vía del fosfogluconato para poder proseguir su camino degradativo final que le permita llegar hasta CO2 y agua, valiéndose de la vía del fosfogluconato para integrarse primero a la vía glicolítica y luego bajo la forma de piruvato entrar a la mitocondria, descarboxilarse al ciclo de Krebs, caída respiratoria y finalmente ya saben ustedes todo la historia que viene después. Formación de ATP, el ATP sintiasa y todas esas cosas. Miren, esto es en conclusión la vía del fosfogluconato. Y aquí tienen ese resumen prácticamente, si quisieran ustedes, miren. De eso yo voy a preguntar, porque no tendría otra cosa que decirles. ¿Para qué voy a esconder? Decir, no voy a preguntarles eso. Eso tengo que preguntarles porque justamente es lo que estoy hablando. Importancia de la vía del fosfogluconato, claro. ¿Para qué sirve? Producción de NLPH2, producción de ribosa 5-fosfato, permite la degradación de otros monosacáridos, claro, porque sirven de una manera de acceso a triosas, tetrosas, pentosas, septosas, y se incorporan nuevamente de esa forma, pueden integrarse a la vía glicolítica. Imagínense lo que pudiera ocurrir si trabajamos con si inhibiéramos o de alguna forma hubiera un defecto enzimático de algunas de las enzimas, por ejemplo, un defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la que inicia todo el proceso. Yo les podría decir, bueno, ¿qué ocurre si inhibimos la vía del fosfogluconato? ¿Se podrá estar implicado la síntesis de ácidos nucleicos? Claro, porque si no hay fosfogluconato, no hay ribosa 5-fosfato. Y sin ribosa 5-fosfato no puede haber DNA, ADN. ¿Podrá estar implicado, puede estar afectada la síntesis de colesterol? Acabo de decir que el síntesis de colesterol, que lo van a ver pronto, requiere grandes cantidades de NADPH2. Habrá también otras rutas que le pueden proveer, pero una de las más importantes es esta. Por tanto, si yo digo, ¿se podrá afectar la síntesis de colesterol, síntesis de ácidos grasos, bloqueando o con un defecto de las enzimas de fosfogluconato? Sí, claro, porque realmente esto es lo que se usa en esas vías. Inclusive, se ha descrito que, por ejemplo, una falla de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa provoca una anemia hemolítica. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué una inhibición de la vía del fosfogluconato puede provocar una anemia hemolítica? Porque lo dije hace un momento, recuerden, que la vía del que el NADPH2 también permite la conversión de glutatión en reducido. Y ese glutatión reducido es importante para prácticamente degradar, para neutralizar los radicales libres que en exceso podrían provocar grandes daños a la membrana del hematí. Como al no haber, es probable de que los radicales libres estén provocando alteraciones en la membrana, pudieran estar provocando las lipoperoxidaciones lipídicas, ¿cierto? de su capa lipídica, haciéndolos más frágiles y se puedan romper fácilmente. También podríamos estar afectando el sistema de degradación de xenobióticos, porque esto normalmente se usan bastante en esos mecanismos, para que vean la importancia que tiene. ¿Dónde están estas vías? ¿Dónde está más activa esta vía? En todos los tejidos. Disculpa. A estas horas siempre amanezco así, pero ya lo voy arreglando durante el día. Miren, aquí no todos los tejidos tienen o funcionan con una alta tasa de fosfogluconato, unos más que otros, pero aquí tenemos los más importantes. Glándula adrenal. ¿Y saben ustedes por qué estos tejidos en mayor proporción? Porque son los que normalmente están a cargo de hacer algo que van a utilizar, que requieren de la presencia de
NADPH2 o inclusive de ribosa 5-fosfato. Glándula adrenal, síntesis de esteroides. ¿Y eso de qué requiere? De NADPH2. El hígado también es otro tejido que donde esto es muy importante. ¿Por qué? Porque allí ocurre la síntesis de colesterol y ácidos grasos que lo van a ver pronto. Y por tanto, allí tiene que estar ocurriendo en alta tasa. Testículos, síntesis de esteroides. Y esteroides también, igual que la glándula adrenal, también requiere de grandes cantidades de NADPH2. El ovario, igual. Glándula mamaria, para síntesis de ácidos grasos para prepararse para la lactancia. Hematíes, mantenimiento de un reducido, lo que acabo de decirles. Y otros tejidos, claro. ¿Por qué? Porque tienen que llevar a cabo todo el tiempo la síntesis de ácidos nucleicos para ir restituyendo ribosa 5-fosfato. Aquí ya no lo he puesto, pero ustedes ya podrían también saber que también la vía de la síntesis de ácidos nucleicos que ocurre en todas las células, en unos que requieren de mayor cambio, pues también requerirán de una mayor vía de fosfogluconato que le esté proporcionando cada rato, a cada momento, ribosa 5-fosfato. Ahí están principales vías: biosíntesis de ácido graso, síntesis de colesterol, biosíntesis de neurotransmisores, síntesis de nucleótidos, como acabo de decirlo, desintoxicación, como el caso de reducción de gluten reducido, cofactor de la P450 monooxigenasa. Eso lo van a ver al final del curso. Por ahora solamente les menciono yo de que este es uno de los mecanismos con el cual nuestras células combaten principalmente el hígado, o mejor dicho, no combate, sino degrada el exógeno, es decir, los llamados metabolitos o xenobióticos, medicamentos e insecticidas que pueden ingresar en forma casual, etc. Todo la vía del fosfogluconato, ¿ven? Perfecto. Entonces, hasta aquí, como ven ustedes, si me han captado bien estas ideas, no tienen mayor preocupación ni de buscar, ya, básicamente de aquí. De ahí tengo yo que inspirarme, me voy a inspirar para las preguntas que tengo que hacerles a ustedes, ¿ya? Miren, ahora también otro hecho importante aquí tenemos, que es la degradación de la fructosa. La fructosa, miren, eso le he puesto, le he añadido, no lo estaba poniendo, pero sí le he puesto porque es importante. De repente de eso yo podría hablarles todo un curso, todo un capítulo en realidad, porque es mucho, enorme. Solamente aquí les voy a poner, como dice, una muestrita de la importancia que tiene el metabolismo de la fructosa y por qué hoy en día la fructosa se ha convertido, como muchos le llaman, el dulce veneno. Es el responsable, prácticamente uno de los mayores responsables de la obesidad. Esta fructosa está presente hoy en día en todas las gaseosas, todas las bebidas edulcoradas, no con fructosa, perdón, no con sacarosa, por si acaso como vayamos a pensar, es fructosa que tiene un poder edulcorante mucho mayor que la sacarosa. Entonces, las industrias de gaseosas, probablemente, Inca-Cola, Fanta, Coca-Cola, todas ellas, básicamente, allí ese dulce no es de la sacarosa, es de fructosa. Y la fructosa, a diferencia de la glucosa, tiene, es cierto, una porción muy pequeña sigue esta ruta, es decir, en todos los tejidos excepto el hígado, se fosforila en la posición 6 y prácticamente ya está en este sitio, ya está en la vía glicolítica. Un segundito, por favor. Bien, disculpen. A ver. Acá. Entonces le decía, la fructosa en otros tejidos, menos el hígado, sigue la ruta que ya conocemos, vía glicolítica, normal y todo bien. El problema está de que la fructosa a nivel de hígado no es catabolizado o catalizado o degradado normalmente por esa exoquinasa, sino por una fructoquinasa, propia del hígado, como acá le he puesto. Y esta normalmente la fosforila no en la posición 6, sino en la posición 1. Y el haberla fosforilado en la posición 1, miren, va a haber acá una diferencia. En lugar de que aquí esta fructosa 1,6 bifosfato se escindía en dos triosas, producción de una aldolasa tipo A, ahí existe una aldolasa tipo B, que va a escindir a la fructosa en la fructosa 1-fosfato en dos triosas.
la dihidroxacetona fosfato, que sí la conocemos, y este gliceraldehído. Este hecho de haber ocurrido esa diferencia, que no sigue por esa ruta, ya está burlando este sitio. Recuerdan que este lugar les dije que era el más importante de la regulación del metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa. Este hecho de que esto se desvíe ya está burlando todo este mecanismo. Aquí hay una autorregulación. Acá con esto, con fructosa, no hay esta regulación. Y finalmente, a través de mecanismos en los cuales esta dihidroxacetona fosfato va a dar origen a glicerol 3-fosfato, que es el alcohol para formar triglicéridos cuando se esterifiquen con ácidos grasos. El gliceraldehído, igualito, se fosforila, se convierte en gliceraldehído y este conjuntamente va a rendir citrato. Este citrato ya no está bloqueado, ya no está trabajando aquí. Recuerden que esto también podría ser bloqueado. Esta enzima era regulada por todo esto. Al haber burlado esto prácticamente dice que este camino no está ocurriendo. Esto va directamente. ¿De qué sirve que este citrato esté bloqueando aquí? Si esto le está alimentando para que este citrato aumente y se desvíe, y todo ese exceso pueda ingresar. Recuerden que el citrato puede salir de la mitocondria y servir para la síntesis de ácidos grasos. Eso lo van a ver ustedes pronto. La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol y lo hace a partir del citrato que se la brinda el ciclo de Krebs. Y esta viene de un piruvato que viene de ese gliceraldehído, que no está viniendo de este sitio y no está siendo regulado. Todito esto se va como grasa y prácticamente este es uno de los mecanismos de las vías que explican de por qué últimamente se ha incrementado el nivel de obesidad. Claro, normalmente en Estados Unidos ya comenzó más antes, y cuando se comenzó a observar de dónde, cuál era la causa, se comenzó a sospechar de muchas, hasta que finalmente se encontró que realmente era el uso de esta fructosa, y que hoy en día por mucho tiempo ha estado oculta. No había estudios, o si los sacaban, aparecía en la biografía y a los 2 días ya los retiraban. Alguien retira. Incluso en la actualidad todavía hay muchos estudios que están puestos y ustedes lo van a ver a la semana, lo están retirando. Hay alguien que está interesado en que esto no sea conocido. Entonces, también aquí yo puse como ejemplo algunos grupos, para que esto pueda ser tomado de repente como un trabajo de investigación formativa, un trabajo monográfico, un corto, pero con lo más actual que pudiera haber sobre esta obesidad o este metabolismo de la fructosa que conduce a obesidad. Y peor aún, si esto hoy en día está llegando a niños. Niños ahora también están ya con el hábito de tomar gaseosas y comer golosinas. Todos los dulces, todas las golosinas son edulcoradas con fructosa, por si acaso. Si lo hacen con sacarosa sería muy caro. Esto es mucho más económico. Hasta en la feria del altiplano encuentran ustedes fructosa en frasquitos y la gente lo compra mucho. La pregunta es, si esto está saliendo al mercado, ¿quién lo está utilizando? ¿Para qué lo están usando? Están adulterando una serie de bebidas y están haciéndolo con fructosa. Es un hecho importante. Miren, es un alcance. Otro hecho que también está ligado a lo que es el metabolismo de carbohidratos es el metabolismo de la lactosa. Ya habíamos hablado acerca de la lactosa, que como la lactosa a nivel es el disacárido más abundante de la leche y el alimento, el sustento prácticamente de los recién nacidos, los que prácticamente claro, recién nacidos. Aquí, por ejemplo, si había un defecto de la lactasa, pues realmente no se podía desdoblar la glucosa de la lactosa. Bueno, eso ya habíamos visto antes. Pero ahora veamos qué ocurre con la lactosa, con la galactosa. La galactosa es un monosacárido, que también si ha actuado la lactasa muy bien. La lactasa ha separado glucosa y galactosa. La glucosa ya sabemos cuál es su camino, a la vía glicolítica. Pero ¿cómo la galactosa puede
alcanzar la vía glicolítica. Tarde o temprano la galactosa tiene que entrar a la vía glicolítica, pero tiene que ocurrirle algo. Si no es por la vía de las pentosas fosfato, otros carbohidratos diferentes a la glucosa tienen que sufrir algunos cambios para verse comprometidos o convertidos posteriormente en algún intermediario de la vía glicolítica. Acá tenemos el caso de la galactosa, por ejemplo, derivado de la lactosa, y la manosa, que es otro mosacárido. Estos también se valen de otros mecanismos. Se van a convertir tarde o temprano en intermediarios de la vía glicolítica. Eso que te he puesto acá es la vía glicolítica. ¿Cómo pueden llegar estos azúcares a la vía glicolítica? Acá tenemos el caso de la galactosa. La galactosa, por acción de una enzima llamada la galactoquinasa, la fosforila en la posición 1, muy parecido a lo que le ocurrió a la fructosa, en la posición 1, a nivel hepático. Esta galactoquinasa, la fosforila en la posición 1, y ahora, por acción de una enzima, la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, ¿qué es lo que va a ocurrirle? Va a ser un intercambio. Aquí, en presencia de UDP-glucosa, ahorita vamos a ver esta también UDP-glucosa. Esta es la glucosa unida a la uridina difosfato. Es un nucleótido que está uniendo a glucosa y que se usa para la síntesis de glucógeno. Muy bien, este UDP-glucosa se encuentra allí y va a haber un intercambio entre galactosa 1-fosfato y glucosa 1-fosfato. Miren lo que ocurre. A través de esta enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Hasta el nombre lo dice. Va a haber un intercambio. Va a transferirse. Le dice, a ver, hablemos de forma figurada. La galactosa 1-fosfato le dice, mira, te doy mi glucosa en la posición 1 y tú dame tu glucosa. Muy bien. Este le cede su UDP, la convirtió en UDP galactosa, y este al cederle su fósforo la convierte en glucosa 1-fosfato. Muy bien, entonces aquí galactosa cedió su fosfato en la posición 1 y este compuesto le cedió su UDP. Y ahora que entonces lo que hemos convertido la galactosa en UDP galactosa. Gracias a la acción de esta enzima, galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Esta galactosa UDP galactosa, ahora, por acción de una enzima que trabaja de manera fácilmente reversible, la UDP galactosa epimerasa. Es decir, cuando digo epímero, está cambiando la posición de un grupito OH nada más, recuerden. Recuerden que la galactosa y glucosa solamente difieren en un grupo OH, en la orientación de un grupo OH, entre el carbono 1 y aquí está el carbono 4 para un ladito, ¿cierto? Nada más. Pues bien, esa epimerasa hace ese cambio. Y de ser galactosa, esta epimerasa lo convierte en glucosa. Acá mismo le convierte, miren, aquí, y lo convirtió en UDP glucosa. Glucosa uridina difosfato. Nuevamente vendrá otro. Muy bien. Esta, nuevamente, este le cede su UDP aquí, y este recibe su fósforo y se convirtió en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato ahora ¿en qué? Lo que antes fue galactosa se convirtió en glucosa, y ahora como glucosa lo tenemos prácticamente aquí, como glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato por acción de una enzima llamada fosfoglucomutasa. Lo de mutasa se refiere a que está mudando, cambiando de posición el fósforo de la posición 1 a la posición 6. Pues bien, gracias a la glucosa 1-fosfato mutasa o fosfoglucomutasa, cambia la posición 1 a la posición 6. Y ya tenemos la glucosa 6-fosfato, la misma que la que puede provenir de la vía glicolítica, o sea, de la glucoquinasa o exoquinasa. Ya está glucosa 6-fosfato. ¿Qué le falta? Simplemente ahora, por la isomerasa, se convierte en la fructosa 6-fosfato, y todo lo demás del cuento que ya les dije, ya está aquí. Fructosa se vuelve fosforilar, fructosa 1,6-bifosfato, viene la aldolasa, las triosas y todo demás, la vía glicolítica, y después ya saben ustedes que se encuentra en piruvato, o si es glicólisis queda en lactato, y si es en condiciones aeróbicas
en piruvato que ingresa a la mitocondria, se descarboxila, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y todo el cuento después, igualito. Entonces, ¿qué cosa ha ocurrido? Que la galactosa, para que llegara a este sitio, a convertirse en glucosa, simplemente ha tenido que sufrir algunos cambios, unas modificaciones. Lo propio le ocurre a otros monosacáridos, como el caso de la manosa, por ejemplo. La manosa igual también tiene que convertirse en manosa 6-fosfato y por acción de una isomerasa la convierte en fructosa. Y esa fructosa va adelante. Como ven, lo que domina, lo que prevalece en estas células es la vía de la glucosa, que se llama vía glicolítica. Todo gira en torno a ella. Aquí, para continuar, hay situaciones donde puede estar afectada la degradación de la galactosa. Una de estas es el punto aquí. Bueno, aquí, pues, recién me da cuenta que esto se había movido. Acá recién me doy cuenta que esto se había movido. Uy, qué pena, ¿qué pasó acá? ¿Ya me vio? No le quiero. Por favor, yo lo voy a acomodar esto, pero yo le voy a decir ahorita. Esto debería estar aquí, ¿ya? Uy. Esta estrellita debería estar acá. Y esta de que está acá, debería estar aquí abajo, no sé por qué se ha movido tanto. Este es acá. Acá no sé por qué tanto ha pasado estas cosas. Bueno, yo sí me doy cuenta ahorita que hay un... Bueno, solamente yo le voy a indicar estas cositas, lo que están en verde, está mejor. Lo que están en verde son donde debe haber estas estrellitas que puedes sacar, estas estrellitas. De ahí, no, sí me doy cuenta que se habían trasladado. Acá también otros que se han reproducido por todos lados. No sé, esos no valen, solamente son tres. Una que debe estar acá, otra que debe estar aquí, donde señala eso, y otra que señala aquí. Ya mejor así. Entonces, cuando estudien ustedes, tengan presente esos. Lo demás, quítenlo, bórrenlo. Entonces, miren, solamente es donde señalan esas flechitas. Aquí, aquí y aquí. El más importante es cuando falla esa primera. Da origen, o sea, una falla de la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa va a generar de que esto no prosiga. Esa galactosa 1-fosfato se va a acumular y al acumularse va a impedir de que eso trabaje. Cuando esto se acumula, bloquea esta enzima. Y al bloquear a esta enzima, la galactosa comienza a incrementarse. Al incrementarse la galactosa en circulación, eso se desvía hacia otras rutas. Por acción de una galactosa deshidrogenasa que inusualmente puede estar trabajando y lo convierte en galactonato. O bien por acción de una aldosa reductasa que lo convierte en galactitol. La presencia de estos derivados de galactosa que no deberían estar van a generar una serie de alteraciones en diversos órganos o tejidos. Ahorita lo vamos a ver. Este es lo que se llama la galactosemia tipo 1, la más peligrosa. También existe la galactosemia tipo 2, que es por defecto, que esa sí está más bien en su sitio, la galactoquinasa. Por efecto de la galactoquinasa se acumula igualito la galactosa y puede derivar hacia estos productos que normalmente no deberían estar presentes, generando una serie de alteraciones metabólicas. Y también puede ocurrir esto, en tercer plano de importancia, una galactosemia tipo 3, donde hay un defecto de la UDP galactosa epimerasa. Es decir, esas cositas, estas cositas, las ponen aquí, acá y aquí, nada más. Lo demás lo borro. No existen eso, solamente estas flechitas. Aquí igualito, también un defecto aquí, también va a generar que de cierto modo va a repercutir en que esta galactosa comience a incrementarse y genere un incremento de galactosa, claro, también entre otros intermediarios, y por eso se llama galactosemia tipo 3. Son galactosemias, se refiere al hecho de que hay galactosa en circulación, más allá de lo que debería haber. Hay un incremento. Y esto va a conducir a que esta galactosa sea orientada, destinada hacia otras rutas que son nada buenas y no metabólicas. Aquí está. Bueno, acá están los tres tipos, de la tipo 1, la 2 y la 3. Aquí ponen algunas características
La enzima afectada es la galactosa 1,4-transferasa, la tipo 2, la galactoquinasa, y la 3. El nombre, galactosemia clásica, de déficit galactoquinasa y déficit de UDP galactosa. Entonces, aquí es donde vemos ahora, acá tengo algo también del gen afectado, por si acaso, y el cromosoma, donde se ubica ese, el gen de estas enzimas. Daño cerebral, cataratas, ictericia, es decir, acúmulo de, o sea, producción, o acúmulo, ¿no? O sea, en circulación hay los pigmentos biliares, o sea, bilirrubina, hígado agrandado, hepatomegalia, lesión renal. Esas son las características más notorias de una galactosemia. La más peligrosa es la tipo 1, por defecto de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Bien, miren, aquí vemos ahora, estaba pensando, hoy día tenemos ya la práctica sobre glucógeno. Entonces vamos a hablar aquí de síntesis de carbohidratos. Y cuando hablamos de síntesis de carbohidratos, hay dos maneras en que nuestro organismo puede llevar a cabo síntesis de carbohidratos. Uno que es la gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos, y otra es, eso se llama gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Por ejemplo, pueden ser glicerol, aminoácidos, intermediarios del ciclo de Krebs, inclusive ácidos grasos, pero de número impar. De número par no me lo pongan aquí. De número impar, también de una forma u otra pueden hacer llegar sus carbonos al ciclo de Krebs, y si algo llega al ciclo de Krebs, puede convertirse en oxalacético, y oxalacético por la vía de la gluconeogénesis puede llegar a glucosa. Esto es lo que se llama gluconeogénesis. Este esquemita lo dejo acá, pero esta es una forma. La otra es la síntesis de glucógeno. Voy a hacer una variante aquí. Esto debería yo hacerlo ahorita, a continuación, pero da lo mismo. Vamos, como estamos hablando ya de síntesis de carbohidratos, voy a hablar ahora de síntesis de glucógeno primero, para tener un material, para ya una base para la práctica de hoy, y en la siguiente clase hablamos de gluconeogénesis. Al final estamos hablando de síntesis de carbohidratos. Entonces voy a pasar esto rápido. Todos estos son... Ya está. Ahora sí, esto. Simplemente hemos vertido. No es que no vaya a hacerlo, ¿eh? Eso queda pendiente. Simplemente para dejar el material, en lugar de hacerlo después, lo hago un poquito antes, nada más, para que hoy día tengan base teórica de lo que vamos a ver en la práctica. Ojalá que me alcance alguna parte, pero al menos ya tenemos una idea. Pero vamos a reforzar, lógicamente, en lo que concierne a la práctica y el caso problema para discutirlo. Miren, síntesis y degradación de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Cuando hemos hablado ya, bueno, para los que han hecho el curso, este curso lectivo de química médica, realmente ahí habíamos hablado de glucógeno, que era un polisacárido de glucosa que se constituye en una forma de almacenamiento de glucosa por parte de células animales. En plantas es el almidón, pues realmente ese polímero hecho de puras glucosas en células animales es el glucógeno. Pues el glucógeno es un polisacárido constituido de glucosas, donde las glucosas se unen a través de enlaces glicosídicos alfa 1, 4 y puntos de ramificación que normalmente se generan cada 4 o 5 glucosas, generando en infusiones alfa 1, 6 puntos de ramificación. Este es entonces el polisacárido de reserva que utilizan las células animales. Un exceso de glucosa en dieta, pues tenemos entonces que ese exceso, ese excedente, se puede almacenar como glucógeno. Cuando esa glucosa ha comenzado a disminuir, la glucosa que está circulando disminuye, inmediatamente este glucógeno sirve para degradarse y proporcionar esa glucosa almacenada como glucógeno. En eso entonces, ¿de qué depende de eso? De un ciclo continuo que tenemos, el ciclo alimentación-ayuno.
Uno está comiendo normalmente, bueno, el exceso se guarda. Uno deja de ingerir alimentos, pero realmente esa glucosa proviene ahora del glucógeno que comienza a brindar nuevamente esa glucosa para mantener la glicemia en condiciones o en niveles normales. Ahora, ¿dónde ocurre este proceso? Bueno, casi todas las células tienen las enzimas, pero donde ocurre el proceso de síntesis de glucógeno, o llamada también glucógenogénesis o glucogénesis, mejor es glucógenogénesis o síntesis de glucógeno. Los órganos o tejidos más activos son el hígado, músculo esquelético y el riñón. En todos ellos está continuamente ocurriendo cuando hay una abundancia de glucosa, se usa lo que se necesita y el resto del excedente se guarda como glucógeno. Cuando comienza a disminuir los niveles de glucosa sanguínea, el hígado y el riñón comienzan a degradar su glucógeno para brindar glucosa a la circulación. El glucógeno que se almacenó en el músculo más bien no tiene esa característica. Se almacena igual que siempre, pero cuando ese no obedece a los niveles de glicemia. Ese glucógeno que se sintetiza en el músculo es para consumo propio. Podríamos decir que el hígado es un tejido muy noble, almacena y lo brinda cuando se necesita para la glicemia, gracias a esta enzima que está acá, glucosa 6-fosfatasa. En cambio, el glucógeno que se sintetiza en músculo es para consumo propio. ¿Y por qué hace esto? Que cuando se degrada, pues viene para acá. Y como el músculo no tiene esta enzima, pues simplemente es para consumo propio. Entonces la diferencia marca en esto. Este está solamente presente en hígado y riñón, pero ausente en músculo y cerebro. Esto es, más que todo, es la manera general como le estoy ahorita describiendo. Es la introducción. Pero bien, entonces, en esto consiste la síntesis y degradación de glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva de glucosa. Es muy activo en hígado, músculo esquelético y riñón. Puede ocurrir en otros tejidos, pero lo hacen en pequeñas tasas o mayormente a veces son hasta imperceptibles. Otros que prácticamente ni siquiera lo usan, tienen otros combustibles. Pero donde ocurre a alta tasa y continuamente es en hígado, riñón y músculo esquelético. Aquel glucógeno que se sintetiza y degrada en el músculo, en el hígado, ese ayuda a mantener la glicemia, gracias a esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Al no haber esta enzima en músculo esquelético y cerebro, ese glucógeno que tengan allí no sirve para mantener la glicemia, no la pueden brindar, es para consumo propio. Bien, ¿cómo ocurre todo esto? Comencemos primero con la síntesis del glucógeno, llamado también glucogenogénesis. Primero, veamos esto. Glucosa ingresa y bajo la influencia de insulina, todo ese mecanismo se va a ver activado. Esto que está aquí en azulito y con letras moradas viene a ser la síntesis. Bien, entonces, insulina no solamente permitió la captación de glucosa, también permitió, claro, el hígado mayormente no entra por acción de la insulina, pero sí la insulina dentro del hígado va a favorecer a estas enzimas que permiten su conversión en glucógeno. Entonces, una vez que ingresa glucosa, bajo la presencia e influencia de insulina, esto va a ser lo siguiente. O se consume, recuerdan que la insulina favorece la vía glicolítica. Entonces, la glucosa que ingresa, todos se pueden dar el banquete. Incluso cuando hay abundancia, hasta el hígado puede usar glucosa con fines energéticos. Normalmente usa ácidos grasos, es su combustible normal. Pero cuando hay abundancia y hay una comida, después de la comida, probablemente esa glucosa que ingresa puede trabajar obteniendo energía a partir de glucosa. Pero el excedente se desvía hacia la síntesis de glucógeno para almacenarlo. La primera enzima que participa aquí es la fosfoglucomutasa. Esta enzima que hace un momento también ya lo hemos mencionado. La glucosa fosforilaria en la posición 6 ahora va a transferir ese fosfato de la posición 6 a la posición
1, que es por acción de la enzima fosfoglucomutasa. El nombre de mutasa, como ya le dije, viene de mudar, cambiar de sitio, de 6 a la posición 1. El proceso es fácilmente reversible. Una vez convertida esta glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, la glucosa 1-fosfato, por acción de la glucosa 1-fosfato uridil transferasa, en presencia de UTP, uridina trifosfato es un nucleótido de uridina, trifosfatado, el UTP, este va a ceder un UMP. Miren, el UTP se va a desdoblar, va a liberar el pirofosfato y de los 3 se van 2 aquí y quedan un UMP, un uridina monofosfato, que al unirse con ese otro fosfato regenera un UDP glucosa. Esto es el trabajo que hace la glucosa 1-fosfato uridil transferasa, la enzima lo dice, ¿no? Está transfiriendo la uridina monofosfato a la glucosa y se va a generar aquí este UDP glucosa que se constituye en una forma en que la glucosa va a ser transportada, transferida hacia el sitio donde se va a ir sintetizando el glucógeno. Les acabo de decir que el glucógeno es un polímero, es un polisacárido hecho de glucosas que se unen por enlaces glicosídicos alfa-1,4 y puntos de ramificación en alfa-1,6. Pues bien, esas glucosas que se van a ir incorporando, ¿quién las trae? No viene glucosa sola. La glucosa sola no podría incorporarse. Ahí, para poder entrar a formar parte de este polisacárido, tiene que venir bajo la forma de UDP. Es decir, que el UDP lo trae de la mano a la glucosa para que bajo la presencia de esta enzima activada por insulina, glucógeno sintiasa, permita incorporar a este pequeño oligosacárido que vamos a ver ahorita cómo está constituido. Este es un oligosacárido conformado de algunos restos de glucosa. Pueden ser 5 hasta 8 glucosas. Otros autores mencionan que pueden ser hasta 12 glucosas, pero es un oligosacárido de N restos de glucosa que ya están allí presentes, unidas a una proteína que se llama la glucogenina. Está agarrando, lo está conteniendo. Esto sirve como un cebador, un primer, un arrancador. Sobre este extremo, por el extremo 4OH, se va a incorporar una glucosa en el enlace glicosídico alfa-1,4. ¿Quién hace esto? Glucógeno sintiasa. La glucógeno sintiasa toma esta glucosa, la separa de su UDP y la glucosa la une a este pequeño oligosacárido naciente o primer o cebador en posición alfa-1,4. Ya le aumentamos 1, entonces ya será N más 1. Luego vendrá otra glucosa traída por UDP. Esa la separa el UDP y su glucosa es incorporada por el que vino. Sería N más 2. Luego viene otra, N más 3, N más 4, N más 5, más 6, más 7, más 8. ¿Hasta cuándo va a crecer? Todo es en posición alfa-1,4. Y comienza así a crecer, a incrementarse esta cadena que inicialmente era un cebador y sobre eso se fue incorporando uno, luego vino otro, ese otro y otro y otro. ¿Quién trae estos? Pues son glucosas traídas de la mano, como lo dije así, por el UDP, y que por acción de la glucógeno sintiasa la va uniendo a través de enlaces glicosídicos, repito, alfa-1,4. La pregunta que ustedes estarán haciendo, ¿y hasta cuándo va a crecer esto? ¿Hasta cuándo va a seguir incrementándose? Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Si sabemos que el glucógeno, por lo que acabo de decir, es un polisacárido no lineal, sino también ramificado. Ah, ya, muy bien. Aquí tiene la participación de la enzima, una enzima llamada ramificante. ¿Qué va a hacer? Que cuando la glucógeno sintiasa ha incorporado entre 10, tanto sumar, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y llega hasta 10. Puede llegar hasta 10 o 12. Cuando ha llegado
a incrementar glucosas, a sumar hasta 12 residuos de glucosa en alfa 1,4, se detiene. La glucógeno sintiasa está obstaculizada, no se puede seguir adelante añadiendo más. Y en ese momento viene la enzima llamada enzima ramificante. ¿Qué hace la enzima ramificante? De estos 10 a 12 cadenas lineales que crecieron, de allí coge por lo menos unos 4 o 5 restos de glucosa. O sea, un oligosacárido de 5. O sea, de los 5 corta 4 o 5 y los incorpora en enlace glicosídico alfa 1 a 6, naciendo así un punto de ramificación. Entonces, esto que era 10, por ejemplo, si le han sacado 5, la quedará con 4, perdón, quedan 5 y 5. Si le ha quitado 6, pues quedará 4 y acá están 6. Pues sobre eso nuevamente viene la glucógeno sintiasa y comienza a añadir por los extremos OH, llamados no reductores, una glucosa, otra, y cada cadena, y ya no solo la cadena lineal, la inicial, sino la que estaba en la ramita que creció, que estaba pequeña, también comienzan a sumársele. ¿Hasta cuándo? Hasta que de nuevo esa cadena, esa rama, ha crecido en 10 o 12, y esta cadena también desde el punto de ramificación creció nuevamente entre 10 a 12. Se detiene de accionar la glucógeno sintiasa y de nuevo viene la participación de la enzima ramificante. A ambas ramas ahora. Nuevamente, de esas 10 o 12, toma una porción, 5 o 6, y los ubica en una posición interna, en el enlace glicosídico alfa 1, 6, cuidando el espacio entre un punto de ramificación y otra, entre 4 o 5 restos de glucosa. Y va colocando otra porción en el enlace alfa 1, 6. Por lo tanto, ahora habrán surgido ya 4 puntos de trabajo, pues tendrá más participación la glucógeno sintiasa. Sobre eso, comienza a añadir una y otra hasta 10 o 12 o más. Y así sucesivamente. Va creciendo, se detiene. La enzima ramificante va cortando un sector y va introduciendo y creando más y cada vez más y más y más ramificaciones. Al final tenemos ya la estructura final, como tiene un glucógeno ya maduro. De un trabajo, por lo tanto, sincronizado entre la glucógeno sintiasa y enzima ramificante, o sea, perfectamente regulado y sincronizado entre la sintiasa y la enzima ramificante, vamos a ir viendo que esta cadena inicial, que era inicialmente como se originó sobre un oligosacárido de 5, 6 o hasta 10 restos de glucosa que eran un cebador, se han ido incorporando y se han ido formando, constituyendo la molécula característica del glucógeno. Todo esto ha sido bajo la influencia y presencia de insulina, que comanda este almacenaje de restos de los excesos de glucosa para guardarlos. Esto ocurre tanto en hígado como en riñón o en músculo esquelético. Esto que ponemos acá es la degradación, pero prefiero, a ver, no importa, voy a ver. ¿Qué ocurre cuando existe ahora el proceso inverso? Es decir, ya no hay, hemos desayunado, como ustedes de repente, dependiendo también de la abundancia de desayuno, este puede ser muy abundante, ustedes entonces también habrán tenido una buena reserva de glucógeno, y por lo menos los voy a ver hasta las 8, 9 o 10, allí debe haber una cantidad de glucógeno considerable, y por tanto la glicemia, de ese momento ustedes tienen a las 9 de la mañana, bueno, desde que dejaron, o sea, si ahorita a las 7 han tomado el desayuno, ahorita ya pasó la digestión, ahorita esa glucosa ya, la exógena se está transportando, y dentro de las 8, que en este momento comienza, 8, 9, 10, ahí la glicemia que tienen ustedes ya no es de la glucosa que está circulando, es una de la glucosa exógena, es la glucosa que fue almacenada en este momentito. Y que cuando ustedes dejan de ingerir glucosa, inmediatamente ahora se invierte. Como los tejidos comienzan a usar glucosa,
esos niveles de glicemia comienzan a bajar. Y eso no puede ser así. Inmediatamente ya no hay insulina. En el momento en que deja de comer, de ingerir glucosa o nutrientes, ya no hay insulina. Ahora lo que va a prevalecer es adrenalina y glucagón, principalmente el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón y adrenalina? Van a favorecer lo contrario, a la degradación. Y se da lo que se llama la glucogenólisis. Esto cuando entre comida y comida. Y esto, perdón, esto es después de la comida. Y esto es cuando uno deja de comer. Por tanto, aquí se da el ciclo de alimentación-ayuno. Cuando está comiendo, se almacena. Y cuando deja de comer, ¿quién mantiene la glicemia? El glucógeno almacenado. Es decir, que este es un almacén a corto plazo. Se almacena y luego lo brinda. Eso, ¿pero brinda a quién? Lo brindan a la sangre, a la circulación. ¿De quién estamos hablando? Del hígado y riñón. Gracias a este enzima, glucosa 6-fosfatasa, que es la que hace posible de que este glucógeno, que al degradarse por acción de una enzima glucógeno fosforilasa, es una enzima que degrada al glucógeno, rompe enlaces glicosídicos alfa 1,4, no por hidrólisis, sino por fosforólisis, fundamentalmente. Y en cada vez que actúa, va liberando una glucosa bajo la forma de glucosa 1-fosfato. Cada vez que corta el glucógeno fosforilasa por acción de adrenalina, de glucagón y adrenalina, esta va liberando una glucosa, quedando aquí el glucógeno N, N-1, -2, -3, -4, -5. Todo al revés de esto. Todo esto es bajo la influencia ya, en este caso, de glucagón y adrenalina. Ya no está insulina porque ya no hay ingesta. Cesó la ingesta de alimentos. Ahora viene la degradación. Y este glucógeno, si estamos hablando de hígado y riñón, esto está ocurriendo. Lo propio también puede ocurrir en músculo esquelético, pero hablemos de lo que ocurre en hígado y riñón. Si esto está ocurriendo allí, esto se va degradando, y vean ustedes, si comenzamos a partir desde de los extremos de una cadena de glucógeno, ahorita vamos a ver con los dibujitos, ¿eh? No se preocupen, por si acaso. Ahí tenemos unos esquemas donde ustedes van a ver esto y no se van a olvidar nunca lo fácil que todo esto significa. Miren, entonces, esta enzima glucógeno fosforilasa ahora comienza a separar uno tras otro de afuera hacia adentro. Si ustedes se imaginan, comienzan a cortar uno y uno y uno, al final va a llegar un momento en que se van a encontrar con el punto de ramificación. ¿Cierto? Si avanzan de afuera hacia adentro, tanto quitarle uno y uno hasta que se topan con un punto de ramificación. Hasta ahí nomás. En realidad no es hasta el punto 1, sino cuando faltan a 4 puntos, a 4 sitios de un punto de ramificación, cesa de actuar esta fosforilasa. Y viene una enzima que hace lo contrario de esta. ¿Qué se llama? Enzima desramificante. Esta enzima desramificante es una enzima bifuncional. Es una sola, pero que tiene 2 sitios de acción. Uno que es hidrolítico y otro transferásico. Corta y transfiere en posición lineal. Ahí te lo vamos a ver. Entonces, quien desarma, quien hace esta enzima desramificante, los puntos de ramificación, es esta enzima llamada desramificante, que tiene una acción hidrolítica, porque va a cortar. Vamos a ver ahorita cómo va a ser ese corte, y ese corte que lo hace, lo va a transferir en forma lineal. Ahorita el dibujito lo va a decir todo, pero eso ya les voy adelantando. Lo cierto es que así le da nuevamente, la convierte en cadena lineal, deshizo la rama, y nuevamente viene la glucógeno fosforilasa y comienza a retirar 1 más 1 más 1, hasta luego toparse con otro punto de ramificación. Viene la enzima tonificante, desarma ese punto de ramificación, y así, pero cada vez que trabaja la glucógeno fosforilasa, se va a liberar glucosas 1-fosfatos. Este sitio de hidrólisis es el único que se libera, es una glucosa que se libera en forma libre, como glucosa libre. Por eso dice, hay una porción hidrolítica porque se libera un fosfo. Corta, transfiere y libera
con una acción hidrolítica la glucosa que está en posición alfa 1,6. Esto significa eso, pero es muy poco. Si dijéramos cuál será la proporción, más yo le podría decir que son aproximadamente el 95% de la glucosa que contiene el glucógeno, pues se va como glucosa 1-fosfato. Y solamente los puntos de ramificación en alfa 1,6 se van por acción hidrolítica que tiene esta enzima, se van como glucosa libre. Lo demás, casi la mayor parte es como glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato, por acción de la fosfoglucomutasa, como es reversible, ahora hace trabajo inverso. De la posición 1 lo devuelve a la posición 6. Esta posición 6, ahora, ¿qué pasa? Como estamos en el hígado tiene, gracias a Dios, esta glucosa 6-fosfatasa. Esta es una enzima hidrolítica, es una hidrolasa. Quita el fosfo de la posición 6 y de esa forma glucosa, así como entró de fácil, se le puede escapar al hígado. La glucosa 6-fosfato es impermeable. El fósforo prácticamente impide de que glucosa pueda escaparse de las células. La única forma en que un tejido puede hacer que glucosa se le escape es retirándole el fósforo. El no tener glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa no puede salir. Y el hígado, por lo tanto, al tener, es gracias a eso de que esa glucosa almacenada como glucógeno llega como glucosa 6-fosfato y por esta enzima retira el fósforo y por tanto la glucosa puede servir para mantener la glicemia, de mantener la glucosa en condiciones normales en circulación para alimentar al cerebro, principalmente estos tejidos que dependen fundamentalmente de glucosa. Esto no ocurre en músculo esquelético. Si bien es cierto, el músculo esquelético tiene un buen almacenaje de glucógeno, pero eso es para consumo propio. Se ve igual, accionado, puede hidrolizarse, ocurre con el mismo mecanismo, pero no puede ayudar a mantener la glicemia. ¿Por qué? Porque no tiene la enzima. El no tener la enzima está permitiendo no proveer, no permitir mantener la glicemia. Es para un poco, podríamos decir, egoísta. Para ti nomás. Lo almacena, pero para consumo propio. Pero es porque no tiene la enzima. Igual también ocurre con el cerebro. El cerebro, pues como se nutre fundamentalmente de glucosa, pues realmente le es valiosísimo. Glucosa que ingresa, pues realmente la única forma de evitar que se le escape es no teniéndola encima. Y eso prácticamente hace que tampoco esta enzima esté ausente en cerebro. Miren, este es prácticamente el mecanismo de síntesis y degradación de glucógeno. De esto vamos a ocuparnos aquí, ahora van a ver ustedes el esquemita que viene acá, acá está. Esta es la glucogenina. Es una proteína que está como una molécula dimérica, que tiene un resto de tirosina en una de sus posiciones. Esa tirosina con su grupo hidroxifenilo incorpora, la misma glucogenina tiene una capacidad también de incorporar sobre este grupo OH un oligosacárido de unos cuantos restos de glucosa. Pueden ser entre 5 hasta 10 glucosas. Esto es lo que se llama el cebador, el primer. Y así es como se lo presenta. Entonces, también, ¿y cómo se incorpora? Siempre, incluso la misma glucogenina puede incorporar este cebador. Tiene una acción glucosil transferasa, pero siempre con UDP, miren. Hasta para esto es importante que venga la glucosa siempre traída de la mano como UDP. Viene, se incorpora acá, y en enlaces glicosídicos alfa 1, 4. Cuando esto está, aquí le pongo solamente 1, 2, 3 o 4, pueden ser 5 o más. Cuando esto ha pasado, viene la sintiasa. Miren, aquí está la sintiasa. Y la sintiasa, ¿qué va a hacer ahora? Ya forma vista que está en azul, viene, encaja aquí, y sobre este extremo, que se llama el no reductor, porque este es el reductor, el 1, el 2, 3 y 4, el extremo no reductor. Sobre este grupito OH, la sintiasa comienza a incorporar 1 más 1 glucosas. Veamos cómo ocurre esto. Allí está. Todo ocurrió así. Glucosa y fosfato, glucosa 1-fosfato, la uridiltransferasa, acá está el UDP glucosa, este es el UDP glucosa. Bien, este trae, miren, aquí está el UDP, que vendría siendo que está en verdecito con este fósforo,
Y si acá sería UDP. De aquí para acá, UDP, glucosa. Viene, se separa como UDP y le está incorporando esto que le he puesto aquí en rojito. Este es el primer de la glucogenina y sobre este extremito de aquí le va a incorporar eso que está en rojo, que le puse a propósito así. Una glucosa primero. ¿Quién hace eso? Glucógeno sintiasa. Luego viene otro, o otro igualito. Se separa como otro UTP y le incorporó otra glucosa. Luego viene otra, y otra, y otra, y otra. Todo en enlace glicosídico alfa 1, 4. No olvidémonos que esto sigue unido todavía aquí a la glucogenina. Miren, entonces ya se va incorporando uno tras otro. ¿Hasta cuándo va a seguir incorporando? Si fuera así, pues estamos viendo que es una molécula lineal de glucosas y sabemos por definición que es un polisacárido ramificado. Entonces, ¿dónde viene la ramificación? Que cuando estos restos de glucosa han alcanzado ya un máximo de 10 a 12 restos de glucosa, se detiene, como que esta gran cantidad, esa rama entorpece la acción de la propia glucógeno sintiasa, cesa de trabajar y en ese momento está presente una enzima llamada ramificante. Aquí está la enzima ramificante. Este es su papel. Aquí. Miren, de esta rama que había llegado hasta 10 a 12, toma una porción, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Cortó 5 de aquí y rompió en ese sitio. Y lo coloca, lo lleva y lo incorpora más adelante en posición alfa 1, 6. Ya surgió un punto de ramificación. Se formó acá un enlace glicosídico, como dice, glicosídico alfa 1, 6. Se ramificó. Lo cortó de acá y lo llevó a colocarlo en este sitio. Surgió un punto de ramificación. Como ven ustedes, está unido a la glucogenina allí. Ahora acá. Ahora, sobre eso que queda 1, 2, y este que es 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo viene la enzima glucógeno sintiasa y comienza a añadir por aquí otra glucosa, otra y otra y otra. Lo propio hace sobre este extremo, otro y otro y otro, hasta que ambas hayan crecido entre 10 a 12 restos. Igual aquí, entre 10 a 12 restos de glucosa. Cuando esto ha ocurrido, nuevamente cesa de trabajar la glucógeno sintiasa y viene la participación de la enzima ramificante, haciendo lo mismo. Viene, corta en unos cuantos, ya voy a ponerle 4 o bien 5, y los incorpora. Por ejemplo, si fuera acá, esto creció mucho, y viene acá, viene 1, 2, 3 y 4, acá le pone uno, o sea, cortó acá y le trajo y lo coloca en este puntero no hace mucho caso, y lo coloca aquí, y pone otra ramificación. Igual, esto creció mucho, a ver, no sé por qué no está funcionando aquí. Entonces miren, aquí también creció mucho esto, y aquí prácticamente se corta y lo incorpora, siempre cuidando unos 4 o 5 glucosas del punto de ramificación. Es entre 4 o 5, se va formando puntos de ramificación. Esos puntos de ramificación nuevamente comienzan a incrementarse por acción de la glucógeno sintiasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que crezcan nuevamente entre 10 a 12 restos. Se paraliza y entra a trabajar la ramificante. Y así, de un trabajo coordinado, sincronizado entre la glucógeno sintiasa y enzima ramificante, vamos a tener prácticamente la estructura propia, típica de una molécula de glucógeno. Así es como en pequeñas vesículas, estas se pueden almacenar y que a veces pueden ser observadas incluso a simple vista o con la ayuda de un estereoscopio. O sea, como unas ligeras, por ejemplo, si ven ustedes un hígado de un animal bien alimentado, se puede observar que, por ejemplo, hay unas pequeñas puntitas, manchitas de color fucsia. Eso viene a corresponder prácticamente a las reservas de glucógeno que estarían así. Ahora, esto es lo que ha ocurrido en condiciones de presencia, de abundancia de alimentos, de glucosa, y influenciada por insulina. Ahora veamos lo contrario, la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Qué entendemos
por glucogenólisis, la degradación de glucógeno. La degradación de glucógeno puede ser activada, se activa durante el ayuno, se activa en el momento en que cesa el aporte de nutrientes. Ya no hay más, y la ausencia, la disminución, en primer lugar, de glucosa circulante, ya está dando un indicador para que, en este caso, si fuera el hígado, empieza a degradar, se activan las enzimas glucogenolíticas, la glucógeno-fosforilasa y la enzima desramificante. Son dos enzimas ahora que están influenciadas, principalmente la primera, la glucógeno-fosforilasa, por la presencia de adrenalina y glucagón. Bien, aquí entonces comienza ¿cómo? Esta enzima llamada glucógeno-fosforilasa es una enzima que va a romper enlaces glicosídicos por fosforólisis. ¿Qué es fosforólisis? Cuando hablamos del término de hidrólisis, ¿de dónde viene la palabra hidrólisis? Ruptura por intromisión o por agua, ¿cierto? Si digo tiólisis, ruptura por introducción de un grupo tiol, un grupo CH. Y si digo fosforólisis, debe ser ruptura de un enlace por intromisión de fósforo. Y justamente esta enzima, glucógeno-fosforilasa, no es tiolasa, no es hidrolasa, es una fosforilasa. Quiere decir, una enzima fosforolítica que va a romper enlaces glicosídicos alfa 1,4 por introducción de un fósforo. ¿De dónde comienza? De uno por uno de los lados de los extremos. En este caso, si es el extremo, son ramas. Aquí, pues viene el fósforo y rompe este enlace glicosídico alfa 1,4. Se introduce ahí el fósforo, miren, este carbono 1. Ahí tenemos aquí la liberación de una glucosa 1-fosfato. Este fósforo se ha introducido acá y libera como glucosa 1-fosfato. Viene otro, se incorpora acá y libera otra glucosa 1-fosfato. Es decir, los productos de esta glucógeno fosforilasa son glucosa 1-fosfato. Lo propio hace aquí. De afuera hacia adentro comienzan a introducir fósforo, liberando como producto principal glucosa 1-fosfato. El producto inmediato de la glucógeno fosforilasa es glucosa 1-fosfato. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde se detiene? A 4 sitios de un punto de ramificación. 1, 2, 3 y 4. Cuando esto ha estado más adelante, pues esto vino cortando, y hasta el final se queda aquí. Una vez que ha ocurrido esto, cesa de trabajar la fosforilasa momentáneamente, porque no puede seguir avanzando. Acá está lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Esa separación que les dije hace un momento, que normalmente cuando se hace el glucógeno, en las partes céntricas del glucógeno, normalmente esa separación es cada 4, pero conforme van avanzando hacia los extremos, esas pueden ser cadenas, las ramas pueden ser cada 6 o cada 7 grupos de glucosa, es decir, están más enrarecidas. Pues en ese caso, que yo lo pongo aquí, ha venido cortando, hasta que se queda acá a 4 puntos de ramificación. Acá también a 4 puntos de ramificación o incluso hasta 3. Ahí se detiene en este caso. Este es el importante. Esta puede ser incluso hasta menos, pero aquí no. Aquí queda a 4. Viene una enzima llamada, cuando eso ocurrido, entonces ha quedado acá. Acá quedó. Hasta aquí quedó. Viene una enzima ahora llamada desramificante. ¿Qué va a hacer? De estos 4, se va a llevar estos 3. Corta aquí. Corta estos 3 y los pone en línea. Y la misma enzima, como acá queda una glucosa, lo corta como glucosa libre. Veamos. Allí está. Esto es lo que teníamos. Viene la enzima desramificante y corta aquí. Aquí está. Cortó aquí y de esos 4 se lleva 3 y los ubica en posición lineal, en alfa 1,4.
Esta enzima, que no sé si lo ven ustedes, le he puesto un poquito más clarito, es una enzima bifuncional. Bifuncional quiere decir que tiene dos sitios activos, sitios para hacer su operación. Este es el sitio donde corta y transfiere una actividad transferásica. Y este es un sitio hidrolítico. Es como decir, yo me considero la ramificante. Con mi brazo izquierdo corto y lo pongo en línea a la general. Y con el otro brazo corto aquí y libero como glucosa libre, porque esto es hidrolítica. Acá sí es hidrólisis, ruptura por intromisión del agua. Esto es hidrolítico. Y estas sí se liberan como glucosas libres. Solamente las glucosas que estaban como ramificación. Todo lo demás es alfa 1,4 y se van como glucosas 1-fosfato por acción de la glucógeno fosforilasa. Entonces, esta enzima es una enzima bifuncional, así se le llama. Una enzima que tiene actividad transferásica e hidrolítica, por otro lado. Y así entonces, una vez que si esta fue una rama de lo que viene más adelante del glucógeno, esto, de nuevo, comienza la enzima glucógeno fosforilasa, a actuar de afuera hacia adentro. 1 más 1 más 1 más 1, todos se van como glucosa 1-fosfato, hasta nuevamente llegar a un punto donde aquí hay un punto de ramificación. De nuevo, de esos 3, coge 3, de esos 4, coge 3, los pone en posición lineal y por otro extremo libera ese punto alfa 1,6 como glucosa libre. De nuevo empieza a participar la glucosa fosforilasa y de nuevo así sucesivamente, de un trabajo regulado, sincronizado entre la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante, vamos a ir viendo que esta gran cadena, este árbol, podríamos imaginarnos, cómo ha quedado finalmente nuevamente en una cadena muy simple o un resto llamado a veces dextrinas, dependiendo hasta dónde haya sido degradado. Prácticamente brindando glucosas 1-fosfato mayoritariamente y una porción pequeña de glucosas libres. Así. Acá entonces así es como, aquí lo tenemos todo en conjunto. Mira, aquí todavía les añadí esto más. Es la misma que acabo de decirles, solo que ya los dos procesos juntos. Acá degradación del glucógeno, llamado glucogenólisis, activada por glucagón y adrenalina. Durante el ayuno, ocurre durante el ayuno. ¿Dónde ocurre? Hígado y riñón mantienen la glicemia. Lo que ocurre eso es para mantener la glicemia, mientras que el glucógeno muscular para consumo propio. ¿Por qué? Porque no hay la enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Este está carente en músculo y cerebro. Aquí es una especie de resumen, para que ustedes nunca se olviden, no se olviden, se acuerdan del dibujito y esto, y no creo que vayan a ver otras cosas, más detalles de todo ello. Si tengo que preguntar, tengo que limitarme a esto que yo les estoy mostrando, ¿ya? Por si acaso. Si no les pongo, me reclamo, tengo que preguntarles esto, ¿ya? Así que, así de fácil, no se hagan problemas, por si acaso. Bioquímica es un curso hermoso, lindo. Si no fuese así, yo nunca hubiera sido profesor de bioquímica. Yo realmente fui un alumno, quizás de los peores, ¿sabes? De mi promoción. Yo aprobé bioquímica porque tenía uñas nada más. Pero miren, cuando ya me di cuenta y estaba ya en esto de la docencia, un compromiso muy grande, por cierto, pues realmente dije, no, pues si eso yo pasé, que no la pasen nunca mis alumnos. Lo difícil, pues hay que hacerlo fácil. Y van a ver ustedes que así de fácil es todo esto. Muy sencillo. Tiene una explicación, tiene una lógica. Todo hay lógica. En bioquímica es lógica, más que otra cosa. No hay que memorizar. Solamente es cuestión de relacionar. Pero para eso hay que estar bien serenos y no estar con un estrés que a mí me dice, ¿qué irá a preguntar, profesor? Simplemente voy a preguntar lo que ustedes deberían saber y lo que yo les he enmarcado dentro de lo que es las competencias. Y esto es importante. ¿Cuándo ocurre el glucógeno? ¿Quiénes son los que participan? ¿Qué enzimas? ¿Cuál es el proceso más importante de degradación del glucógeno? ¿Hidrolítico o fosfolítico? Fosfolítico, me dirán. ¿Qué ventaja tiene el hecho de que la degradación del glucógeno sea por fosforólisis y no sea por hidrólisis? Imagínense esa pregunta. Yo les digo eso. Pues realmente
la cosa es muy importante. El hecho de que la degradación de glucógeno sea por fosforólisis, ya está convirtiendo a la glucosa en glucosa 1-fosfato. Miren, voy a permitirme regresar acá. El primer esquemita que pongo acá, a esto. El hecho de que la reacción de glucógeno sea fosfolítico, casi el 95%, casi la gran mayoría de glucosas, están como glucosa 1-fosfato. Para efectos propios, lógicamente, no para la que va a salir sino para efectos propios de la célula. Si es para el hígado, pues miren, el ahorro que le significa el que gracias a que este proceso ha sido fosfolítico, ya está convertido en glucosa 6-fosfato. Y solamente tendrá que utilizar un ATP nada más para convertirlo en fructosa 1,6-fosfato y siga todo el proceso. Imagínense qué le tendrá que ocurrir a esta glucosa si es que eso ha pasado en el músculo esquelético. Que esta glucosa tendrá que gastar dos ATPs. Una para convertirla primero en glucosa 6-fosfato y luego otra para fructosa 1,6-bifosfato. Pero como esto es una cuantía muy pequeña, solamente es un 5%, algo así, entonces prácticamente la mayoría es glucosa 1-fosfato. Esto es una gran ventaja, es un ahorro para el músculo esquelético, que ya no necesita utilizar más que en lugar de 2, solamente utiliza 1, porque este ya se le entrega fosforilado. Esa es una de las cosas más sencillas, miren, para comprender. Incluso hay una preguntita por allí que había, creo, para responder. Ya tienen ustedes ahí la respuesta sencilla y fácil. Aquí, como les dije, este es el conjunto. Aquí está cómo actúa la glucógeno fosforilasa, queda hasta acá, y luego esta ramita, cómo se puede, de estas 4, se llevan 3, lo pone para ahí, la transferásica, y por otro lado es la función actividad hidrolítica, transferásica e hidrolítica. Acá está justamente la enzima en esas inmediaciones que hace todo el proceso. Una vez que esté en lineal, nuevamente comienza a avanzar uno tras otro, hasta encontrarse por más adelante con otro punto de ramificación. Bien, entonces, esto es lo que concierne. Ahora, por ejemplo, ya el tiempo ya no está para llegar acá. ¿Cómo es que permite? Eso lo voy a repetir en la siguiente clase. Esto voy nuevamente a indicarles cómo es que insulina favorece. Bueno, acá tienen ustedes ya un resumen que yo los voy a volver a hacer. La insulina se une, por ejemplo, acá a sus receptores. Activa a unos sustratos que a través de una serie de intermediarios van a permitir facilitar la glicólisis, síntesis de ácidos grasos, y por ese otro lado van a permitir la glucógeno sintiasa en forma activa para permitir la síntesis de glucógeno. Por eso que se dice que insulina favorece la síntesis de glucógeno. Bien, eso es uno. ¿Cómo es que adrenalina favorece la degradación? También, eso lo voy a volver a repetir por si acaso. Adrenalina se une a receptores y a través de una serie de intermediarios van a favorecer que esta enzima, la glucógeno, aquí, esa proteína la proteína quinasa A va a activar a otras quinasas que al final se van a traducir en que la glucógeno fosforilasa B se convierte en glucógeno fosforilasa A, que es la que hemos visto ahorita actuar, la que yo he hablado, esta que hace la fosforólisis, el glucógeno fosforilasa A, y que para ser activa tiene que estar fosforilada. Si alguien la desfosforila, la inhibe, no trabaja. La adrenalina, miren, al activar a todo este mecanismo, por un lado, inhibe a la sintiasa y favorece la degradación. Eso hace adrenalina. No puede haber dos procesos opuestos trabajando simultáneamente. Si va a haber degradación, como aquí lo vemos, pues tiene que haber inhibición de la síntesis. ¿Qué hace insulina? Al revés. Favorece la síntesis e inhibe la degradación. Eso está expreso en los dos dibujitos, en las dos figuras que les acabo de mostrar. Pero eso lo vamos a ver y quiero más que todo llegar aquí en pocas palabras, porque ya
tiempo me ganó o me está ganando. Aquí les pongo esto. Esto es un concepto, miren, en general, para que tengan ustedes ya la noción de lo que vamos a ver hoy día. Dice, ¿qué son glucogenosis? Esto lo voy a volver a repetir, por si acaso, a remarcar en la próxima clase, solamente para dejarles un avance de lo que tenemos hoy día para la práctica. La primera parte ya la tienen, es la segunda, es sobre glucogenosis. Las glucogenosis son enfermedades, son cuadros que se dan por acúmulo de glucógeno en los tejidos que la sintetizan. Y hay muchas clases, muchos tipos. Tipo 0, pero el más importante es la tipo 1, la de von Gier, que es la que tienen ustedes en el taller que vamos a discutir hoy día. La enfermedad de von Gier, que es una glucogenosis tipo 1A, también hay 1B y una 1B, pero aquí es la 1A. Y la 1A es por defecto de la enzima deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Este enzima, glucosa 6-fosfatasa, al decir glucosa 6-fosfatasa, ya automáticamente estamos hablando de enzima que solamente está presente en hígado y riñón, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué ya ustedes se pueden imaginar? Estos tejidos al no poder degradar su glucógeno, van a comenzar a mostrar acúmulo, dan una hepatomegalia. Por lo tanto, también sabían ustedes de que el hígado mantiene la glicemia. Al no poder ese glucógeno ser utilizado, ¿qué viene? Una hipoglicemia. ¿Y en qué va a ocurrir? ¿A dónde va a llevar todo ese hígado? A que comience a derivarse hacia ácido láctico. Va a haber cetosis, hiperlipidemia, fallo renal. Todo por, miren, una deficiencia de esta enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que permite que esa glucosa, que por más que se derivó como glucosa 1-fosfato de la degradación del glucógeno, esa glucosa 1-fosfato se convirtió en glucosa 6-fosfato y como no hay glucosa 6-fosfatasa, termina por degradarse hasta ácido láctico y no puede brindar glucosa para la circulación y empieza a ocurrir la hipoglicemia. O sea, hay otros, la de tipo 1B, que es también una glucosa 6 translocasa. Esa es otra enzima que también le voy a incrementar a esas diapositivas, a la próxima, para mostrarles que también hay otra enzima. Esta es una enzima, por si acaso, la glucosa 6-fosfatasa, es microsomal. Para que la glucosa 6-fosfato pueda desfosforilarse, esa glucosa 6-fosfato tiene que ingresar al microsoma. Y en el microsoma está la enzima glucosa 6-fosfatasa, la quita, pero ese ingreso lo hace con una translocasa. Si falla la translocasa, por más que esté esperándola adentro, no le va a desfosforilar y va a haber una repercusión parecida. Hay otros tipos de glucogenosis que son por defecto de otras enzimas. De las enzimas, por ejemplo, hay otra, por ejemplo, el caso de las enzimas desramificantes, enzima ramificante, de la fosforilasa muscular, de la fosforilasa hepática, otra eritrocítica. Es decir, hay otros tipos. Realmente son 17. Aquí solamente pongo yo hasta 7 les he puesto aquí, los más conocidos, pero llegan a un total de 17, que es lo que se ha podido revisar hasta hoy último. Entonces, miren, esto es, hoy día vamos a ocuparnos de este cuadro que se llama glucogenosis y que se da por un defecto de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y como recuerdan ustedes, esta enzima es propia del hígado y riñón. Por lo tanto, si está en defecto, los tejidos afectados no van a ser musculoesqueléticos. Tiene que estar afectado la glicemia, porque realmente estos son los que brindan la glicemia entre comida y comida. Recuerden que entre comida y comida, quienes mantienen la glicemia es el glucógeno. ¿De qué sitio? ¿Acaso muscular? Es el glucógeno hepático fundamentalmente. El riñón también colabora, pero es un órgano muy pequeño. Entonces el que más brinda esa glucosa entre comida y comida es justamente el glucógeno por degradación glucogenolítico, acción de la glucógeno de la fosforilasa del glucógeno. Y este es el cuadro llamado enfermedad de von Gier. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Miren, son exactamente las 8:40 estamos llegando, entonces no quiero
abusar de ustedes, tienen también que estirar los pies un poquito, estar, me imagino, yo también estoy sentado acá, me doy para estar a las 9, para empezar la práctica y también la discusión del caso clínico. Como les digo, falta un minutito me parece, como les digo, es fácil todo esto. Todo lo que yo estoy aquí revisando es lo que yo voy a revisar. Pueden tomar cualquier otra bibliografía, sí, no hay problema, pero sí, siempre limítense para caso de examen, por favor, vean lo que yo estoy tocando, ¿ya? Bien, señores y señores, señoritas, ha sido un gusto, un placer estar con toda la clase, nuevamente impartiendo esta clase a través de este medio. Espero que haya sido claro. En todo caso, yo en la siguiente clase he avanzado bastante, o sea que pues, mayormente creo que en la siguiente voy a ir más lento y de repente hasta me da tiempo para hacer un brevísimo repasito. ¿Listo? Entonces, así de que ustedes estén sin ningún problema, sin ningún inconveniente, para rendir las preguntas que formulen de este capítulo sin ninguna dificultad. Bien, señores, muchísimas gracias. Les agradezco por su presencia con toda la clase hasta la siguiente. Y como el grupo de prácticas, bueno, a las 9. Gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Estudien y cuídense mucho. Gracias.